amigas, bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Soy Susana Decano, agradecida con el Señor por su providencia de estar compartiendo con ustedes. Hoy solo estoy yo, mi hija no pudo acompañarnos. Dios le proveyó un trabajo y agradecemos al Señor por ello y ella está muy contenta, así que ella no tendrá tanto tiempo para todo lo que estaba haciendo, pero es una nueva etapa en su vida que Él ha permitido y nos regocijamos con ella. Así que mientras, hablemos verdad. Hoy vamos a hablar acerca de las mentiras de la oración o sobre la oración. Hemos estado compartiendo acerca de la teología, la perspectiva bíblica para todo lo que hacemos, cómo lo vemos y actuamos. Y la oración no queda exenta de todo esto. De hecho, la oración necesita estar empapada de la teología bíblica, porque es parte importante de nuestra vida. Y de eso quiero hablarte, porque una de las enseñanzas que más se han trastocado en este tiempo, o desde hace un tiempo acá, es la forma en la que oramos, o lo que pensamos que es la oración, o cómo debiésemos hacer la oración, cómo se ve la oración. Nuestro Señor Jesús modeló la oración como parte de su vida. Era un hombre de oración, obediencia y dependencia del Padre. Como Él mismo lo dijo, no hago nada que no vea haciendo al Padre. Porque orar era una respuesta a la relación que tenían y tienen. Como dijimos, la oración es el medio para hablar con Dios y su lenguaje es la Biblia. ¿Qué podríamos decir sobre la oración? ¿Cuál es su propósito? Bueno, la oración sencillamente es hablar con Dios. ¿Cuál es su propósito? Hablar con Dios, glorificar a Dios. Hablar es comunicar. Nos comunicamos con Dios a través de nuestras sencillas palabras. Cuando no sabemos qué decir, cuando estamos agotadas, desanimadas, las palabras que usamos pueden ser de la Biblia y de hecho el llamado es a que sean de la Biblia. Orar la Biblia es la mejor manera de hablar con Dios. Su Espíritu nos ayuda en ello porque Él inspiró estas palabras. ¿Quieres hablar y quieres aprender un poco más acerca de cómo orar la Biblia? Hay un podcast acerca de esto que grabé hace unos meses, así que lo puedes buscar también. Pero hoy vamos a hablar sobre algunas mentiras que se enseñan sobre la oración. Vamos a describir 5. Mentira número 1. La oración solo es para pedir lo que yo quiero. Y Dios me lo dará. Ciertamente la Biblia habla de pedir y se os dará. O también dice, lo que pidan en mi nombre, yo se los daré. Todo lo que pidan en oración, creyendo que lo recibirán, lo haré, para que mi Padre sea glorificado. Estas son algunas frases que Jesús dijo en sus evangelios, lo cual es cierto. Sin embargo, hay un ingrediente importante que el apóstol Pablo nos ayuda a entender en 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay una riqueza en este versículo. Pero ve lo que dice. Pide para que mi Padre sea glorificado, pero conforme a su voluntad. Jesús nos enseñó cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Al iniciar esta oración, y podríamos hablar muchísimo de esta oración, pero al iniciar esta oración nota los tu nombre, tu voluntad, tu reino. Y desde ahí estamos dándonos cuenta que la oración no tiene nada que ver con lo que yo necesito pedirle a Dios acerca de mí, sin antes darme cuenta que todo lo que yo pida no solo es conforme a su voluntad, no solo es para que su nombre sea honrado, sino para que su reino sea visto. ¿Será que nuestras peticiones están empapadas de esto?
En otros lugares también la Biblia confirma esto. Conforme a su voluntad quiere decir que los otros versículos pide todo lo que quieras y Dios tiene la obligación de cumplírtelo. No, puesto que dice para que mi Padre sea glorificado. Creo que nosotros no estamos en la ecuación per se. Pensemos en nuestras oraciones. ¿Son de acuerdo a su voluntad? ¿Tus oraciones, mis oraciones glorifican al Padre? Jesús nos enseñó cómo orar. Pablo nos enseñó cómo orar y en ninguna de sus oraciones dice yo decreto, yo declaro, yo arrebato, yo ato, yo ordeno o le dice a Dios qué hacer como escuchamos a veces. Dios, haz esto en el nombre de Jesús. Dios, yo ordeno tal cosa, ¿verdad? Yo quito, yo pongo, yo activo. Toda esta jerga que no es bíblica y que le han llamado cristiana, no va de acuerdo a los principios de la lectura bíblica. Y no va de acuerdo tampoco a lo que la Biblia dice acerca de Dios y de nosotras. Dios es soberano, Dios es trascendente, Dios es sabio, Dios todo lo controla, Dios todo lo sabe y Dios todo lo hace. Y nosotras somos sus criaturas, dependientes de Él, con corazones engañosos. Lo que queremos no necesariamente es lo que nos conviene, nosotros no lo sabemos. Por eso es que pedimos por su voluntad. Aun si son buenas intenciones, pasarán por el filtro de la voluntad de Dios y su tiempo, que eso es importante. Entonces me dirás, ¿para qué oro si Dios de todos modos hará lo que quiere? Sí y no. Tenemos que recordar que la oración no es primeramente para pedir, no es un amuleto mágico, es una forma de relacionarnos, de poner nuestras peticiones espirituales y materiales delante de Él. Y como hijas que confían, esperan y dependen de su Padre sabio, lo vamos a poner delante de Él. Santiago 4:3 dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos. Aunque el contexto de Santiago en este momento es el dinero, el principio nos recuerda todo lo que acabo de decirte. Si pedimos con malos propósitos, ¿cuáles? Yo no estoy pidiendo con un mal propósito, me podrías decir. Yo solo quiero que mi esposo cambie. ¿Es algo difícil eso? Que mi hijo sea obediente, que mi hijo sea salvo. Por supuesto que esas son conforme a su voluntad, pero muchas veces nuestras oraciones no solamente son esas. Y nuestras oraciones dicen mucho de lo que nosotras amamos, de lo que nosotras dependemos también. Y si tú le pones atención a tus peticiones y si tú le pones atención a lo que sale de tu boca cuando estás orando al Señor, vas a poder ver qué realmente hay en tu corazón. Hay dos versículos que se súper mal usan, ¿verdad? Que Dios conceda los deseos de tu corazón. Salmo 37:4, que dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. No podría ser tan textual este versículo si tenemos un Jeremías 17 que nos dice que el corazón es malvado, que el corazón es sumamente engañoso y que solo Dios lo conoce. Nuevamente, date cuenta lo que dice de todos modos este pasaje. Primero no dice, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Dice, pon tu delicia en el Señor. Esto significa ¿qué es? Que Él es tu prioridad, que su gloria es tu prioridad. Entonces las motivaciones de tu corazón están interesados en esto, más que en tus peticiones. ¿Es el Señor tu delicia? Si Él es tu delicia, seguramente su palabra es tu delicia. Por lo tanto, las peticiones de tu corazón irán tomando más la forma de su palabra. El otro salmo es el Salmo 24, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. ¡Wow! Este versículo, si se lee solito, así como te lo acabo de leer, qué ofertona tenemos para ir en oración. Pero tú no me dejarás mentir que muchas veces hemos orado estas cosas, nos han deseado estas cosas y no sucede. ¿Qué quiere decir? ¿Que no oramos bien? ¿Que no oramos con fe, como muchas veces dicen, que lo vamos a ver después? ¿O simplemente que este versículo no está llamado a ser una regla general para orar?
Dios te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Pero este versículo está contenido en un salmo que tiene un propósito. No es un versículo aislado. Está hablando de la oración por la victoria de los enemigos cuando David decide ir a la batalla. Y él ora diciendo que el Señor te responda en el día de tu angustia. El nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que te ayude y se acuerde de tus ofrendas y conceda los deseos de tu corazón. ¿Cuáles? Ganar la batalla. Realmente no eran peticiones para él, pero mira dentro del contexto, es un grito de ayúdame, Señor. Conociendo a David, ¿crees que estaría pidiendo, y nota lo que digo, pidiendo, no decretando ni nada por el estilo, algo contrario a la voluntad de Dios? El punto es este. La oración es para pedir. Sí, podemos pedir, por supuesto. Pero primeramente pedir que tu corazón sea conforme al de Cristo. Entonces tendrás sed de su palabra para pedir de acuerdo a lo que Él ha dicho acerca de ti. Mentira número 2. La oración se trata de mí. Si bien nos acercamos a Dios porque le necesitamos, pareciera en primera instancia que la oración se trata de nosotras. Sin embargo, la oración es más por nosotras que para nosotras. Sé que se oye raro, pero Dios no necesita nuestra oración, pero ama que nos acerquemos a Él. Debido a nuestra comunión con Él por Cristo, por supuesto que Él quiere escucharnos y ha dicho que nos escucha. Y se supone que nosotras queremos hablarle. Sin embargo, muchas de nuestras oraciones a veces suenan vacías. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra relación está seca, nuestra relación con Él. Entonces habrás escuchado que algunas personas te pueden decir, no tienes fe, tienes pecado, no has ofrendado, no estás sirviendo, es como que no hiciste tal cosa. La fe es un don de Dios, dado por Dios, importante en toda nuestra vida, porque caminamos por fe y no por vista. Pero Dios sabe que somos polvo. ¿Nuestra fe fallará? No nos espera en la puerta con un termómetro para saber cuánta fe tenemos, sino quiere que lleguemos con lo que tenemos. Jesús reprendió a los discípulos varias veces por no tener fe, pero fe en Él. Él es el objeto de nuestra fe. No como enseñan que es fe en que Dios te dará tal cosa, que la visualices, que la veas, que la estés repitiendo todos los días, que estés repitiendo un versículo para que Dios te conceda eso. Eso es espiritismo, misticismo de la nueva era. Si bien es cierto que nuestra relación con Dios tiene mucho que ver con nuestro pecado, puesto que en toda oración pedimos perdón por ellos, como lo enseñó Jesús en el Padre Nuestro, también es cierto que no es una limitante, sino es una invitación, siempre. Nosotras no venimos a Dios con cosas, con obras, para ser dignas de ser escuchadas. Venimos con el corazón, así como está. Traemos a sus pies nuestro corazón, con todo lo que tenga, amargura, enojo, desánimo, a veces no saber qué decir, incredulidad, tristeza, incertidumbre, miedos. Pero ni creas por un momento que Dios no recibirá tu oración porque no has ofrendado, has hecho pactos, no has servido y todo lo que muchas veces le anteponen a la oración y a que Dios te escuche. Eso no es cierto. Jesús enseñó en el Sermón del Monte que si no has perdonado o estás en conflicto con tu hermano, cuando vayas a dar tu ofrenda, te recuerdes de esto para hacer las paces. No por el dinero como acto condicional, sino como un llamado de atención de lo que a Dios le importa, las relaciones de sus hijos. Son tan importantes que 9 mandamientos tienen que ver con las relaciones horizontales y nada con el dinero. No siempre codiciamos dinero, no siempre robamos dinero, por si pensaste en estos. Por otro lado, no se trata de ti, sino de tu necesidad de Él. Tu necesidad de hablarle, de llorar, pero también tu necesidad de regocijarte, de agradecerle, de pedir por otros y claro, de tus necesidades y aflicciones. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por supuesto, vamos a Él porque Él es la vida, el camino, la verdad. Él es todo. Vamos a Él no por lo que da, sino por quién es Él. Eso es una relación que se trata de Él y se enfoca en Él.
Si nuestra vida, como dice Efesios 1, del 6 al 12, se trata de dar gloria a Dios, ese es nuestro propósito. Entonces la oración se trata de glorificar a Dios, no a mí. Mentira número 3, la oración es para tener experiencias o es confirmada que fue exitosa por tener experiencias. La oración la hemos mistificado muchísimo. Realmente queremos acercarnos a Él porque nuestra incredulidad necesita algo tangible que nos asegure que Él nos escuchó o que si estamos ahí con Dios, Él está ahí. Si Dios en su soberanía permite que experimentemos una paz, alegría, convicción seria de pecado, es para su gloria. No será una experiencia de arrebatamiento al tercer cielo o apariciones sobrenaturales. Esto contradeciría la palabra en muchos lugares. ¿Qué Dios tendríamos si estas experiencias solo se las da a algunos o a aquellos que pujan más en el espíritu, como es el lenguaje que usan y como he escuchado? Dios no da estos privilegios, entre comillas, a unos y a otros no. Por supuesto que si lo ves te vas a desanimar y vas a pensar que tu oración no va a llegar a Dios porque estas cosas no pasaron. Ni es un don que Dios da a uno y a otros no. Ni Jesús en su forma de Dios hombre le pasó esto, ni lo buscó. Las únicas veces que vemos apariciones o que vemos cómo una voz del cielo le habla a Jesús es muy diferente a todo esto. De hecho, constantemente le decía a sus discípulos que creyeran, que eran hombres de poca fe, porque aún viendo no creían. Experimentar a Dios no son sentimientos, son convicciones que el Espíritu Santo produce en nosotras acerca de Dios, de su promesa, de la obra de Cristo. Mira, porque eso es lo que nos sostiene. Al final, Dios nos puede conceder estas experiencias. ¿Cuáles? Sabernos amadas, sabernos perdonadas, esa convicción de que Él nos ha escuchado y de que hemos descargado nuestro corazón delante de Él. ¿Y sabes qué pasará? Que querrás más de estos tiempos, porque irán acompañados de su palabra y anhelarás más obediencia, anhelarás santidad. Entonces te darás cuenta que no necesariamente necesitabas estas experiencias para poder estar segura de que Dios te escucha, sino que va a haber un fruto de haber pasado tiempo con Él. Mira lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Los puritanos llamaban a este versículo por la palabra conozcan como una relación íntima, personal y permanente con Dios en Cristo. Le llamaban conocimiento experiencial. Juan Calvino la definía como el conocimiento experiencial trata el asunto más importante de cómo un cristiano experimenta la verdad de la doctrina bíblica en su vida. O sea, la practicidad. No es algo emocional o místico. La vida cristiana es práctica, que se vive en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios en Cristo. Somos receptoras de la bondad, gracia y misericordia de Dios. Esto no se experimenta por visiones, sino que se cree, se abraza, se vive un día a la vez por medio de Él y produce frutos dignos de alabanza a Él. Estos frutos no los puede producir nadie más que su Espíritu en nosotras y son frutos que verdaderamente sostienen nuestra alma. Entonces la oración es un momento entre Dios y nosotras, aunque contenga emociones, por supuesto, lágrimas, alegría, incluso traemos nuestro enojo, tristeza. Estas son para dejarlas a sus pies, no para estar peleando, ¿verdad? Como vamos a ver ahorita, con los poderes del infierno o para decirle a Dios qué hacer con ellas. Aun si nos sentimos algo o vemos algo, la fe le agrada a Dios. Es un don de Él para su gloria y no la nuestra. Mentira número 4. La oración, así como la intercesión, es para hacer guerra espiritual. Las que nos han leído y me conocen saben el contexto en el cual se me presentó el Evangelio.
Por 8 años estuve activista en la llamada guerra espiritual, intercesión profética, actos proféticos, etc. Unciones, pelear con Satanás, arrebatar tus derechos, pregonarte como rey, etc. En ninguna oración vemos que esto se nos enseña. De hecho, los salmos, que son la mejor forma de orar, no llevan ese tono de pleito con los poderes de Satanás. Por otro lado, muchas de estas prácticas las realizan por algunos pasajes del Antiguo Testamento. Necesitamos recordar que aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para redarguir, enseñar, consolar, dirigir, no todo lo que leemos, número 1, aplica a este tiempo. Con esto me refiero que el tiempo de la ley, ¿verdad?, conllevaba rituales que hoy en día son cumplidos en Cristo. Por tanto, no necesitamos hacerlo, porque Cristo es suficiente. Cristo nos ha sido dado en vez de todas estas cosas, porque Él obró en nuestro lugar. Porque ahora solo nos acercamos al Padre confiadas, porque Cristo mora en nosotras, algo muy diferente al Antiguo Testamento. Su Espíritu nos capacita para perseverar en medio del sufrimiento con los medios de gracia, como orar, lectura de la Biblia, discipulado, comunidades bíblicas, ayuno, meditación de la palabra. Y 2, los profetas apuntaban a la obra y persona de Cristo. Por tanto, hoy no operamos a su estilo, porque su profecía apuntaba a lo que significaría para todos nosotros hoy la obra de Cristo. Y que vendría un Mesías. ¿Y cómo vendría? Nada ha pasado que Dios no haya predeterminado por hacer o no hacer guerra espiritual. O sea, yo no he necesitado de hacer guerra, ni actos, ni decretar, ni nada. Y los problemas de todos modos siguen y vienen. Las alegrías y bendiciones también, porque nada controlamos en este mundo. Así que verdaderamente ningún apóstol lo enseñó, ningún apóstol lo hizo como directivo para nuestras vidas. De hecho, ha sido más difícil cuando realmente te acercas a las Escrituras, porque no solo te dicen la verdad de tu pecaminosidad, sino que pelear verdaderamente, hacer guerra con tu pecado, es más difícil que solo gritarle a un demonio y creer que porque le gritaste ya te obedeció y te escuchó y ya se va todas las cosas malas. Para esto te recomendaría que leyeras 2 de Pedro 2. Este capítulo fue el que me abrió los ojos, así como la relación de Daniel con el príncipe de Persia, que le dijo que Jehová te reprenda. Así que puedes leerlo. Y por último, la mentira número 5. La oración necesita un lugar, un tiempo y una dedicación específica. Mira, hemos sobreespiritualizado el tiempo de oración. Pinterest no ayuda, o Instagram. Sé que muchas nos gustan las fotos de la taza de café con la Biblia. De hecho, yo he tomado fotos así. Esos cuadernos bonitos con los lápices bonitos, y está bien, son fotos bonitas para poder animar a otras, quizás con un versículo, quizás con algo bíblico. Pero si en verdad estás creciendo en el conocimiento de Cristo, se va a ver de maneras diferentes. Solo es algo externo que no está transformando lo interno de donde todo procede. Hay diferentes etapas en nuestra vida. Estas etapas de maternidad, por ejemplo, de pequeños niños, no te va a permitir tener los tiempos que quizás antes tenías. La vida de una soltera no se verá igual que la de una casada, y no porque la una sea más importante o laboriosa que la otra, solo son diferentes, pero sí la de una mamá quizás tenga menos tiempo para enfocarse como quisiera. O si trabajas y estudias, estas cosas no las dejamos de hacer porque son nuestro trabajo y responsabilidad. ¿Qué hay de la oración? Dios no te va a escuchar más o mejor si no te levantas a las 4 de la mañana o estás escondida sin ninguna distracción, o porque no pudiste poner la alabanza como antes. Pareciera tiempo perdido, o Dios no te escuchó bien, o tú no te sentiste bien. Recuerda que la oración no es para ti. De verdad te lo digo por experiencia. A mí me encantan los tiempos de estar sola con el Señor. No necesariamente orando, sino leyendo, meditando, escribiendo. Y mi oración sale en respuesta de esto. Pero tenemos que recordar lo que hablamos en los podcasts pasados. Es una vida dualista si pensamos que algo es más espiritual que lo otro. O que Dios está solo en esos momentos de oración y en los otros no está.
Dios mora en nosotras por la obra de Cristo en su Espíritu Santo. Él siempre está. Él lo sabe todo. La oración es más para, si lo recuerdas, es más por nosotras que para Él, ¿verdad? Entonces, no esperes tener el mejor tiempo de oración. No siempre lo tendrás. Los días cambian, los años, las circunstancias. Lo que no debe faltar es tu intencionalidad, tu deseo, tu prioridad. Yo a veces estoy cocinando y estoy orando. A veces mientras me baño estoy orando. Si leí un versículo, lo estoy tratando de meditar en el día. Mientras voy manejando, muchas veces voy orando, hablando con el Señor. Todo tiempo que tenga, aprovecho para traer a mi mente la verdad de que mi alma necesita al Señor. Y fácilmente me doy cuenta cuando esto no sucede, porque el fruto de mi hablar, de mi pensar, de mi responderle a los demás, se nota. Puedes buscar dentro de nuestro podcast, nuestra serie de podcasts de cómo oramos la Biblia. Quizás este episodio te pueda ayudar también. Hoy en día contamos con buenos recursos, como el libro que mi hija leyó, es uno muy bueno, de Paul Miller. Y hay otro muy bueno de Donald Whitney que se llama Orando la Biblia. El de Dan Carson también es muy bueno, acerca de las oraciones de Pablo. Sin embargo, te quiero recomendar otras oraciones que las encuentras en la Biblia. La oración de Juan 17, el Padre Nuestro, la oración de Ana, de Daniel, de Esdras. Son ejemplos de oración maravillosos. Además que los salmos son estupendos para orar. Cuando no sabes qué orar, este es el lenguaje con el que hablas con el Señor. Podemos hablarte de muchas más formas en las que nos han enseñado mal la oración, ¿verdad? Y el tiempo o cómo se tiene que ver nuestro tiempo de oración. Para quienes tienen el tiempo de orar por mucho tiempo y se puede ver sin distracciones, gloria a Dios por ese tiempo, disfruta ese tiempo y de verdad que salgas de ahí siendo como Cristo. Pero si no es así, tampoco te sientas mal, porque es Dios mismo el que está cambiando y permitiendo diferentes etapas en tu vida, pero es tu corazón el que necesita recordarse que aún en medio de los cambios de la vida necesitas del Señor, y que recuerdes que la oración no se trata de ti, se trata de su gloria. Que recuerdes también que nosotras no usamos la oración para estar peleando con Satanás ni estarle diciendo a Dios qué hacer. Nosotros usamos la oración para hablar con Dios, para pedirle que nos ayude a ser como Cristo. Y que también la oración no la buscamos de manera emocional o para tener solo experiencias con Él, sino que buscamos verdaderamente la convicción de obedecer, de vivir vidas santas y piadosas de manera diferente a como el mundo nos está permeando. Así que estamos agradecidas de haber compartido contigo este tema y meditar de su palabra. Si te son de bendición estos audios, compártelos. Oro que sean de edificación y el amor por su palabra crezca cada vez más en ti como fruto que eres su hija, que ama su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad, que es Jesucristo revelado en su palabra. Y quiero contarte que el próximo podcast tendremos de invitada a la autora de Lifeway, Carla E. Fernández, con quien hablaremos de cómo el mundo nos ha permeado e invadido con sus perspectivas y que se han metido y adentrado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así que espéralo en el próximo podcast. Así que gracias a las que nos escuchan, déjanos saber desde dónde nos estás escuchando. Si tienes alguna pregunta, aquí estamos. Que el Señor te bendiga grandemente en Cristo Jesús.